para la cantidad de contenidos que va a venir, porque claro, son muchos más. Y lo otro tiene que ver con que, como yo les decía, el ensayo que tuvo la prueba, que tenía que ver con el enfoque de habilidades para la vida, tiene que ver con que es parte de una política gubernamental, y esto tiene que ver también con que esto se trabaja mucho en los colegios, y puede que a algunos de ustedes le llame la atención la psicología educacional ya, y por lo tanto es bueno que ya tenga un primer acercamiento con respecto a lo que es el programa de habilidades para la vida, ¿sí? Eso por una parte. Lo segundo es que la próxima semana va a estar llena de actividades. Porque por un lado, confirmó Héctor Flores, ya que un exalumno, que lo invité a a la cátedra para que hable un poco de lo que le toca hacer como parte de la red de Sename, ¿ya? Y como parte de la línea de gente que vela por los derechos de los niños y de las niñas, por supuesto. Entonces, bajo esa lógica, mi idea era que Héctor estuviera hoy día. Sin embargo, tuvieron contingencias de última hora, que en realidad esto tiende a ser así en el trabajo de, digamos, de los NNA que han sufrido algún tipo de vulneración de derechos. Y por lo tanto, tuvo una reunión de emergencia, pero la próxima semana va a estar disponible para nosotros. Y la próxima semana también yo les voy a dar una pauta para que ya comiencen a ver una película como parte de la segunda nota, ya de cuestionarios, o sea, de, digamos, como de actividades que tienen que hacer antes de la prueba. La película va a ser La vida es bella, una película de la década de los 90, la mejor década, por supuesto, y que en esa película va a ser bueno ver un poco conceptos como el adultocentrismo, por ejemplo, ¿ya? Y sobre todo la importancia de una relación cálida y de buena calidad entre padre e hijo, ¿ya? Y esto tiene que ver con que de una u otra forma, ¿cómo decirlo? Miren, y como parte, antes de comenzar a ver la materia, resulta de que en psicología, en la mayoría de las universidades, no voy a decir todas, porque no conozco todas las mallas de psicología, pero voy a decir la mayoría, porque sí la conozco la mayoría de las mallas. Es muy curioso que nuestra formación siempre está más orientada a la detección de los problemas, ¿ya? Como una forma de establecer un diagnóstico. Ya no tiene que ver con diagnósticos solos con DCM, ¿ya? Eso no es correcto. Sino que un diagnóstico va a tener que ver con detectar las dificultades que pueda tener una persona, una familia, ¿ya? Evidentemente, si hay psicopatología, se debe detectar, y la malla nos entrena para eso, las mallas de psicología en general. El tema está en que no se nos entrena mucho a cómo detectar recursos, ¿ya? A cómo ser capaces de poder potenciar digamos, las cosas buenas que tiene la gente, porque esa también es una estrategia muy usada, ¿ya? No necesariamente la gente porque tome conciencia de sus problemas cambia su conducta. Hoy día eso, más detectar los recursos de las personas y que las personas aprendan a usar sus recursos, y en este caso los niños, fundamentalmente no se ve curiosamente en las carreras de psicología. Es curioso que no se ve digamos, cómo detectar los recursos y cómo la gente puede aprender a hacerlo. Sí, porque no necesariamente el consejo tiene el impacto, y en realidad yo le diría que la mayoría de las veces el consejo no tiene el impacto. La gente ya ha recibido consejo y no ha tenido las mismas dificultades como para arreglarse las vidas muchas veces. Entonces, bajo esa lógica, el, el detectar recursos ya como parte del trabajo que tenemos que tener como psicólogos es lo que se ve, digamos, en la película La vida es bella. Yo creo que les va a gustar mucho. Y sobre todo porque incluso cuando uno le pide a las papás y a las mamás que vean, o abuelos, o tíos, vean estas películas, en general como que tiene un impacto muy significativo en la forma en la cual pueden relacionarse con los niños y con los adolescentes. La película habla más de niños, obviamente, pero en sí esto involucra también toda una cosa que a los adultos significativos
les permite como hacer un cambio de switch o al menos estimular procesos de reflexión. ¿Ya? ¿Alguien que tenga alguna duda, algún comentario? Bueno, entonces esas son como actividades que vamos a hacer la próxima semana. ¿Ya? Bueno, voy a empezar a retomar esto que tenía que ver con lo que estábamos viendo, que las etapas del desarrollo de Erickson, que probablemente con toda la cantidad de información que están recibiendo no van a recordar. Tenemos que terminar de ver lo que son, en este caso, los periodos desde los 40 años en adelante. Ya, aquí está el cuadro. Entonces, miren, para hacer un recordatorio, ya, las teorías del desarrollo no tan solo han estudiado de una u otra forma características que cada uno de nosotros tiene y cómo se van desarrollando. Ya, también hay algunos autores como Erickson que fueron capaces de empezar a desarrollar teorías asociadas a que uno va atravesando también por diferentes etapas y etapas psicológicas, ¿ya? Sin duda que hay cambios físicos que van mostrando cuánta edad tenemos y en qué etapa nos podemos encontrar. Pero la teoría de Erickson, que es una muy buena propuesta, como les comento, en términos de presentar y mostrar etapas, ya también muestra que o podemos transitar pasivamente o podemos transitar activamente. Y esto que tiene que ver con que pasivamente tiene que ver con que si por supuesto el Tatita Dios y la Virgen Santísima nos tienen cerca de su corazón, vamos a llegar a fallecer como adultos mayores, como viejitos, y vamos a tener como una muerte producto de causas naturales, ¿ya? Eso es, digamos, como el escenario óptimo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que, claro, antes de llegar a ser, digamos, como viejitos, ser adultos mayores, eh, um, resulta que uno ha pasado por otras etapas, ya según Erickson, son las que te aparecen acá, pero hay una gracia que tiene que ver con lo siguiente, con que Erickson hace notar que nosotros vamos a ir pasando de etapa a etapa sin mayores problemas, lo podemos hacer pasivamente por el hecho de que estamos vivos. Sin embargo, hay pequeños desafíos psicológicos que tienen que ver con que cada etapa, entre ambas etapas, siempre van a haber crisis. ¿Ya? Y por lo tanto, como van a haber crisis, obviamente la forma básica tiene que ver con no hacer nada, seguir como avanzando, versus lo que propone Erickson, que tiene que ver con que uno debe afrontar las crisis aprendiendo a dominar una determinada habilidad, ¿ya? Y por lo tanto, esa habilidad nos va a permitir enfrentar esa crisis de mejor forma y por lo tanto estar en esa etapa que no, nueva que llega de la mejor forma posible, ¿sí? Una de las cosas que empieza a pasar, por lo tanto, en el tema del desarrollo, tiene que ver con que hay diferentes virtudes por las cuales vamos pasando, desde confiar o desconfiar en las personas, desde aprender a ser autónomos e independientes o no. En el caso, por ejemplo, de la edad de los 40 años, sí, aquí hay un tema que es bien interesante, que tiene que ver con lo siguiente. Probablemente muchos de ustedes quieran vivir solos. Una vez terminando de estudiar, encontrando un trabajo, tener una remuneración y vivir solos, vivir con su pareja, qué sé yo. El tema está en que cuando empezamos a mirar todo esto, uno empieza a encontrar de que efectivamente la gente quiere, no sé si todos por supuesto, pero algunos quieren viajar o quieren vivir solos, quieren comprarse sus instrumentos musicales, quieren no sé, hacerse un bypass gástrico, se querrán comprar un automóvil, otros quizás no le interesará adquirir bienes y servicios y por lo tanto no estarán muy atentos a eso. Lo cierto está en que en esta etapa, cercano o sea, digamos, pasando los 40 años, ¿sí? Y los 65 años,
hasta la persona más soberbia puede verse sensibilizada por los problemas que otras personas puedan tener, ¿ya? Eh, en general, miren, cuando llegue a la otra diapo, le va a llamar la atención, pero lo que les voy a decir, pero la mayoría de los adultos mayores que uno conoce son gente muy cálida, ¿sí? La mayoría, ¿ya? Algunos que son como más huraños, qué sé yo, pero en general la gran mayoría no lo es así. Eh, pero uno no sabe cómo ese adulto mayor se habrá comportado en su vida. Ya, algunos no fueron de los trigos muy limpios y algunas también. Por lo tanto, en esa lógica, se supone que en esta etapa se empieza a entrar en un nivel de sabiduría en la vida diferente, donde se supone de que el cuerpo ya no es el mismo, de que de una u otra forma la toma de decisiones tiene menos probabilidades de ser revertida ya por el tiempo que hay y por supuesto porque también hay contextos, digamos en este caso laborales, donde la gente con mucha edad por lo general tiene dificultades para volver a ser empleabilizada ya o encontrar un trabajo. Por lo tanto, son una serie de cosas por las cuales en este momento de la etapa de los 40 a los 65 años, la toma de decisiones, los procesos de reflexión son diferentes. Sin duda que se espera, por lo tanto, a que en la vida, hasta estos 40 años, las personas hayan aprendido a cuidar la relación con otras personas, ¿sí? Sin embargo, también se empiezan a dar otros procesos biológicos, y uno de ellos, por ejemplo, tiene que ver con que las mujeres ya pierden la capacidad de, digamos, de fertilidad. Y fertilidad en el sentido de que tengan embarazo con buen término, que no hayan pérdidas durante el proceso o alguna anomalía que se pueda producir en alguno de los cromosomas y que pueda producir algún problema físico, ¿ya? Algún grado de discapacidad. Entonces, en este periodo se producen muchos cambios. Ya en general la piel ya comienza a envejecer, digamos, a arrugarse, por llamarlo así. Las canas comienzan a aparecer. Entonces también, por otra parte, el cuerpo entra en un proceso ya de comenzar a envejecer. Y por lo tanto, en esta lógica, lo que se supone es que en la medida en que yo me preocupo de otras personas, mi creatividad se empieza a ver aumentada como para seguir desarrollándome, ¿ya? Versus, si por el contrario no me preocupo por los otros, lo más probable es que puede que experimente algún grado de estancamiento en mi desarrollo, ¿sí? Y esto tiene que ver con que hay personas que a lo mejor pueden disfrutar en soledad, sí, está bien, pero también muchos de ellos empiezan a darse cuenta de que si les llega a ocurrir algo, la respuesta familiar o de los amigos puede ser más lenta. Y por esto esta cosa de la preocupación por los otros, ¿ya? De hecho, ya en esta edad las personas tienden a empezar a decir de que los amigos se cuentan con los dedos de una mano, ¿ya? Y otros han tenido fuertes desilusiones en la amistad, ya sea por temas económicos, estafas, así como también en algunos momentos se han producido infidelidades significativas y esto ha llevado con que el amigo terminó con su, digamos, emparejado con la señora, digamos con mi exmujer, ¿ya? Se puede dar eso. Por lo tanto, todos estos escenarios nos van preparando para que cuando lleguemos a la edad de los 65 años ya podamos entrar, digamos, en niveles de sabiduría que nos permitan formar incluso más íntegramente a las personas, ¿ya? Eh, el consejo de un abuelo, de una abuela, de mi tatita, de mi abueli, muchas veces son muy bien procesados, ¿sí? Ya sea por la forma en que lo transmiten, ya sea por el amor con que muchas veces nos aceptan y nos entregan cariño, pero por otra parte también existen la posibilidad de que ya comiencen a aparecer algunas patologías más graves, ya desde diabetes, por ejemplo,
O sea, puede aparecer la diabetes sin duda antes, pero en este periodo como que hay que tener mucho más cuidado, lo mismo que la hipertensión, ¿ya? Eh, um, el cuerpo físico ya se encuentra más envejecido, ya producto del paso del tiempo, puede aparecer Alzheimer, y por lo tanto, claro, puede ser, y como parte de la realidad que tiene nuestro país, que tiene que ver con que desde esta perspectiva, por supuesto, pero la adultez mayor en algunas personas llega muy desintegrada, llega con niveles de pobreza, con niveles de deterioro físico importantes y niveles de deterioro familiares importantes. No es poco frecuente que hayan adultos mayores que se suicidan. Ya históricamente siempre han tenido una tasa constante, me atrevería a decir yo, que se mantiene en el tiempo. Antiguamente, hasta hace unas 2 décadas atrás, el suicidio de los adultos mayores, digamos, era más frecuente que en toda la población, digamos, en las diferentes edades. Hoy día, en el periodo conformado de los 19 a los 35 años, donde están las tasas más altas hoy día, ¿ya? Entonces, en este periodo pasan todos estos cambios físicos, pero también es importante visualizar que en esta edad muchos ya han perdido a sus padres en términos de que fallecieron, ¿sí? Algunos ya han enviudado, eh, um, han participado a funerales de amigos, en algunos casos de hermanos. Entonces, por eso es un periodo muy profundo, por decirlo así, en términos vitales, y que puede generar niveles de sabiduría importantes que lo puedan compartir. En general, como ya han vivido y ya están más cercanos a la muerte, el nivel de compasión incluso es diferente, ¿ya? Eh, yo recuerdo, no sé, yo me acuerdo, a veces una paciente me contaba que trabajaba en un programa de adulto mayor. Esta paciente tenía antecedentes de abuso sexual. Ella, un familiar la había tocado cuando ella era niña, digamos, ¿ya? Y la cosa es que esta muchacha me contaba que en el programa que estaba haciendo la práctica, que era un programa de trabajo con adultos mayores, un día le tocó llevar a un adulto mayor en situación de calle, lo tuvo que llevar al hospital, ¿sí? Porque era parte de los controles de salud. Y resulta que ella, en el tratamiento en el que se encuentra, estaba muy preocupada de obviamente cómo ella iba a reaccionar si es que había alguna persona que también hubiese sufrido lo mismo que ella, ¿ya? Y se encontró con la sorpresa de que este adulto mayor había sido en algún momento condenado por abusos sexuales. Ya por cierto no estaba en la cárcel, pero estaba en situación de calle, ¿sí? Mucho tiempo viviendo en la calle, un adulto mayor, me decía que tenía 76, 77 años. Y ella lo llevaba al control, pues, y ella me decía que experimentaba la paradoja de que lo veía como un adulto mayor, como muy amoroso, muy cariñoso, muy cercano, muy cálido en términos de conversar, de aconsejarla, pero ella por otra parte sabía la ficha, y porque digamos había leído digamos, los antecedentes de este adulto mayor y lo que aparecía. Pero también ella empezó a darse cuenta de que en algunos casos el castigo que los abusadores pueden recibir es tan grande que pueden terminar en situaciones de calle, porque nadie va a querer estar con ellos por el riesgo potencial que tienen. Por lo tanto, en esa lógica, eso me acuerdo como que una de las cosas que me contaba es que, claro, uno ve como a las personas les puede tocar, como dirían algunas personas, pagarlas todas en vida, ¿ya? Y por lo tanto, como que la vida, digamos, en la vida de la persona le entrega la factura o le entrega la boleta, ¿ya? Eh, Sin embargo, por otra parte, existen otro tipo de adultos mayores. Yo me acuerdo por lo menos con el caso de la relación con mi abuela, que en paz descanse, que está en el cielo. Eh, Resulta de que yo tuve la posibilidad, me acuerdo con mi abuela antes que falleciera, de conversar cosas muy que hasta el día de hoy me guían en términos
de consejos que me dio cuando estuvimos, las veces que tuvimos como para conversar. La atesoro mucho, digamos, en mi corazón, entendiendo de que como ya había fallecido mi abuela, hay una cosa estadística, chiquillos, que es bien interesante, que se iba mostrando, es que cuando fallece uno de los adultos mayores, fallece un abuelito, la abuelita puede fallecer al cabo de 12 meses. Y al revés, pues si fallece la abuelita pueden pasar 12 meses y puede fallecer el abuelito, ¿ya? Y yo me imagino que debe ser una pena enorme, sobre todo si han estado juntos, debido a que son 40 años con los cuales han estado con una persona. 40 años, pues. Y por lo tanto, bajo esa lógica, los conocen completamente a esas personas, qué hacen, cómo reaccionan, cuándo mienten, cuándo no mienten, en fin. Eh, por lo tanto, en esa lógica, sí, yo lo que les diría es que cuando ha pasado esto y fallecen, deben experimentar una pena muy, muy, muy grande, ¿sí? Eh, y por lo tanto, claro, había fallecido mi abuelo y yo tenía la impresión de que mi abuelita iba a fallecer a los 12 meses después, por lo que dicen los estudios, pues. Y efectivamente, mi abuelita partió, falleció. Pero en ese periodo yo la aproveché mucho, conversé mucho, 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 mucho con ella. Le decía que la quería, que la amaba, tirábamos para la talla cosas que no teníamos por qué habernos reído, pero a fin de cuentas, yo lo que pude ver, por ejemplo, en el caso como lo de mi abuelita, que, en esa, ella me conversaba cosas muy, muy sabias. Entonces, y mi abuela no tenía un gran nivel de instrucción. Ya, lo que pasa es que, como dirían muchos adultos mayores, la mejor escuela y la mejor universidad es la vida. Y por lo tanto, en esta cosa, no sé, me acuerdo una vez que yo estaba pasando como por una pena de amor, una desilusión de pareja, y me acuerdo que mi abuelita me dijo qué me pasaba. Entonces yo le dije que en realidad habían terminado conmigo, y que estaba triste por eso, ¿ya? Y ella me dice, ¿sabes qué? ¿Cuánto tiempo llevabas con ella? Le dije, de 3, 4 meses. Y me dijo, no enojada por supuesto, pero me dijo, mijito, si va a llorar, llore por el pan completo, no llore por las migas. Y yo le dije, ¿cómo eso? Estás diciendo que lo que ella me entregó son migas, ¿ya? Y me dijo, no, lo que pasa es que la relación de pareja, me decía, tiene que tener muchas más cosas. Ya, a veces hay relaciones que prometen, pero no es lo mismo que el pan completo, pues me decía. Entonces, como que en el fondo a veces uno recién estaba comiendo como pequeños mordiscos, pero en general era diferente cuando uno lamentaba el no estar con el pan completo. ¿Ya? Y yo me acuerdo que, claro, de una u otra manera me ayudó como para ir orientando algunas cosas de vida de pareja, cuando uno se ilusiona más, cuando uno se ilusiona menos, en fin. Eh, pero también me acuerdo que una vez ella me dijo que tenía ya ganas de morirse, después de que había fallecido, en este caso, mi abuelo, y me dijo, ¿sabes qué, chato? Yo no sé, me estoy aprovechando de despedir, me dijo. Eh, Así que en ese sentido, como que ya tengo ganas de morir, me comentaba, bueno, total, ya están todos grandes, crecidos, qué sé yo, ya hice lo que tenía que hacer en mi vida. Y yo me acuerdo que esa vez yo le dije, ¿sabes qué, abuelita? Le dije, sí, tu deseo de morir es tu felicidad, va a ser también mi felicidad. Ya no me voy a oponer, le dije, si tú ya tienes ganas de partir, vaya en paz. Eh, y mi abuela igual se emocionó. Y ahí, claro, le comenté que la mala hierba no moría nunca, en todo caso, pero que de una u otra forma yo igual la quería en mi vida, que yo la quería disfrutar harto. Eh, Tuvimos conversaciones, como les comentó, muy, muy intensas, hasta el día de hoy la atesoro mucho, y que incluso hasta en este periodo de la pandemia en la que nos encontramos, los problemas económicos que puedan haber, los problemas familiares que puedan haber, muchas veces conversar con adultos mayores nos da otra visión de los temas, ¿ya?
Yo creo que en ese sentido, si tienen la posibilidad de tener a su abuelo o a sus abuelas vivas todavía, o algún tío que para ustedes ha sido un gran consejero, conversen de cómo ellos lo hicieron para salir adelante en sus vidas. Y se van a encontrar con consejos, digamos, muy interesantes de ser escuchados, ¿ya? Pero como les comento, y vinculado digamos, al PowerPoint anterior, ¿ya? Eh, um, Claro, en este periodo se produce un nivel de integración y particularmente porque ya se ve más cerca la muerte y para algunos ya les interesa tratar de ver qué legado pueden dejar, qué enseñanzas pueden dejar a pesar de todo lo que a lo mejor haya pasado. Hay algunos que por supuesto se van muy soberbiamente de la vida, se van enojados con mucha gente. Y en general yo creo que esos procesos finalmente después se reparan, ¿sí? Tengo una creencia muy personal respecto de lo que hay después de esta vida. Y yo creo que en ese sentido como que a veces algunas personas hasta se liberan a veces de algunos sufrimientos, ¿ya? Me imagino que a lo mejor se reencontrarán con sus seres queridos, por lo menos es lo que yo sueño, de reencontrarme con algunos de los seres queridos que ya han partido y verlos, po. A lo mejor así es, ojalá que así sea en realidad. ¿Ya? Bien, muchachos, voy a comenzar con esta segunda diapositiva, que es la parte 2, digamos, de todo lo que es teoría del desarrollo, pero en términos históricos. ¿Ya? Y esto tiene que ver con que cuando tengamos que reunirnos con el Héctor, vamos a explorar que de una u otra forma el contexto sociocultural sí influye demasiado en los seres humanos y ahí lo vamos a ver y palpar con las historias que el Héctor nos va a contar, porque de una u otra forma, ¿ya? A veces estas teorías, digamos, son, claro, los antecedentes basales e históricos, ¿ya? Pero en general los informes psicológicos de hoy día no se hacen, digamos, como diciendo que tal persona se encuentra en el periodo de creatividad versus estancamiento. No se usa esa, digamos, esa terminología, ¿ya? Sin embargo, sí es necesario manejarlos porque son las bases para todo. Y ver que la vida uno va pasando por etapas, incluso hasta puede ayudar en el trabajo con algunos adultos, en el trabajo con niños de hacerle notar la etapa en la cual están. Y ahí sirve mucho, pero en general como los informes psicológicos como que no se utilizan tanto. A ver, mapa conceptual del desarrollo humano, esto ya lo hemos visto, también lo estudiaron como para la prueba, tiene que ver con que el desarrollo es un proceso de cambio continuo, desde que nacemos hasta que fallecemos, nuestro cuerpo va cambiando, ¿ya? Que hay cosas cuantitativas que tienen que ver con cuánto mido, cuánto peso, pero también hay cosas cualitativas que tienen que ver con cómo yo me siento, qué es lo que sueño y qué es lo que espero de la vida, ¿ya? Hay elementos físicos, elementos cognitivos y también interaccionales, ya que son como parte de lo angular. Si ustedes se fijan acá, esto es muy coherente con lo que es el programa Habilidades para la Vida, que tiene que ver con el desarrollo cognitivo, el desarrollo afectivo y el desarrollo interpersonal. Y bueno, acá como se empiezan a dar cuenta cómo el conocimiento científico se junta, ¿ya? Y que uno va usándolo. Y que hay influencias individuales que tienen que ver con las cosas de cada uno, pero también hay elementos contextuales, que es lo que hemos estado viendo, que tienen que ver con la gradiente socioeconómica, el tipo de familia que tenga. Cultura no tan solo se refiere al nivel, digamos, educacional de los padres, sino también qué es lo que se hace y cómo se hacen las cosas en una determinada región, en una determinada ciudad, en una determinada comuna. Entonces, digamos, ecosistema, ya vamos a llegar a ese concepto, tiene sus determinadas reglas, ¿ya? Y obviamente el contexto histórico, por la época en la cual nos toca vivir, claramente nos va a influir, ¿ya? ¿Y por qué estoy mostrando todo esto? Porque lo que empieza a aparecer acá, chiquillos, y lo que empieza a desarrollarse tiene que ver con que la psicología del desarrollo y el estudio del ciclo vital comienzan a profundizar más. Empiezan a ver que, por ejemplo, lo propuesto por Freud, lo propuesto por Erickson, ya no considera muchas veces los elementos ambientales, ¿ya?
pero también a su vez no consideran que la psiquis, digamos, de las personas, como se decía en ese momento, o en esta lógica el funcionamiento psicológico de las personas tenía más complejidades de las que Freud describió, ¿ya? Y por lo tanto el conocimiento hacia el ser humano, interno y externo, sin duda que se ha profundizado y ha aumentado de forma exponencial. Manejar todas las teorías y todas las investigaciones es imposible, es imposible. Siempre aparecen cosas nuevas también, otras que hay que cambiar. En fin, uno puede mantenerse actualizado, pero así saberlo todo es imposible. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, la psicología de la Gestalt, que se empezó a desarrollar paralelo a los aportes de Freud, claro, ustedes en algún momento tienen que haber visto en procesos psicológicos, por ejemplo, que la Gestalt tenía que ver con esta cosa del camuflaje, de cómo es que la percepción de las personas tenía que ver como con estructuras, con Gestalt, y por lo tanto la percepción o lo que nosotros percibimos de las cosas es con lo que finalmente nos manejamos, no con las cosas en sí, sino con lo que percibimos. Entonces, claro, ellos entraron un poco más allá y empezaron a decir, bueno, metámonos un poco más en esta estructuración y empezaron a ver otras cosas. Y empezaron a ver, por ejemplo, de acuerdo a lo que aparece acá, esta frase que es bien interesante, ¿ya? Que tiene que ver con el todo es mayor que la suma de sus partes, ¿ya? Y esto tiene que ver en general con que la percepción o las cosas que uno ha experimentado, sin duda que uno las puede analizar por partes, pero todo ese análisis por partes se da dentro de una experiencia que es más global y que finalmente es lo que tiende a influir más en las personas. Yo puedo, por ejemplo, no sé, las conversaciones que tuve con mi abuela, comentárselas por partes, pero hay un análisis global, ¿sí? Y ese análisis global, ese telón de fondo, es lo que tiende a primar en las experiencias de las personas de acuerdo a la psicología de la Gestalt, ¿ya? Y por lo tanto, parte de, por ejemplo, de las formas que tenemos de ver las cosas es que en general el análisis por parte no es lo mismo que cuando uno analiza el global, ¿ya? Voy a dar un ejemplo muy burdo, alejado un poco de la dinámica psicológica, no tanto, pero no atingente tan a la formación psicológica. Pero si yo veo el equipo de la selección chilena, ¿sí? Nuestra gran selección, y uno dice, oye, que son súper buenos, sí, pero Claudio Bravo dijo cosas que no debería haber dicho, ya no tiene que estar en la selección, lo mismo que Marcelo Díaz, sí, ya, si total somos buenos. Y faltaron, y resulta de que pudiendo haber avanzado más en la Copa América, no avanzamos más, porque los arqueros hoy día, en la medida en que están no estoy diciendo que Arias sea malo, no, yo creo que Arias hizo un buen rol. Lo que pasó es que cometió errores, como les pasa a los arqueros de la selección. Claudio Bravo también cometió errores cuando recién estaba partiendo. Pero claro, ahí uno se da cuenta de que faltó alguien y cambió todo. Y efectivamente, porque de una u otra forma lo que tiende a pasar es que la interacción de estas partes, perdón, la interacción de estas partes genera un efecto diferente y por lo tanto uno percibe diferentemente las cosas, ¿ya? Por lo tanto, esta cosa cuando Freud hablaba del ello, del yo y el super yo y que interactuaban, ok, eso es lo que Freud veía esta cosa de la impulsividad y veía en este caso, por ejemplo, las normas sociales. Ya, pero acá hay otro análisis que tiene que ver con que finalmente es incluso aún más complejo el funcionamiento de las personas, porque en el fondo, a pesar de las cosas por partes que le hayan pasado en la vida, la gente tiende a hacer una síntesis y a veces a quedarse más con esa síntesis que con las partes, ¿ya? Por lo tanto, el, el proceso de construir esta percepción es un proceso dinámico, muy constante, es difícil precisar, obviamente pues, uno precisa que uno empieza a procesar cuando uno es niño, ¿ya? Pero en general la percepción tiene elementos conscientes, inconscientes, voluntario, involuntario,
entre otras cosas más. Y todo esto, por lo tanto, llevó a como psicología de la Gestalt a empezar a hacer notar de que sí, desde el órgano de los sentidos nos podían llegar a veces las experiencias distorsionadas, ya, claro, probablemente en las relaciones interpersonales o nuestro funcionamiento psicológico puede que también hayan algunas cosas. Y los dibujos que aparecen acá, por ejemplo, el de arriba, que parece como una copa y en realidad son, también puede ser visto como dos personas que se pueden besar, ¿ya? Y por lo tanto uno puede ver ambas cosas, lo mismo que tiene que ver con la figura al lado, que uno ve como un triángulo blanco, pero en realidad también uno lo puede ver como un triángulo que no está terminado y lo mismo con unas circunferencias que no están terminadas, como que le faltara un trozo. Ya, perdón, en fin, de una u otra forma, uno empieza a mirar como todos estos dibujos, por ejemplo, ese círculo que tiene como estas puntas y que pareciera ser como una pelota con puntas, ¿ya? Pero que no necesariamente está así, sino que los objetos ¿cómo se llama? Están puestos de una forma tal de que da la impresión de que hay una pelota, ¿ya? Eh, entonces cuando vemos esto, uno dice, bueno, ¿y cómo entonces funcionaremos ya los seres humanos? Y en general, una de las cosas que empezaron a observar tenía que ver con que todo este análisis estaba llevando a que uno no utilizara conceptos asociados a la patología, como en algún momento Freud hablaba de enfermedad mental, ¿ya? Acá ellos se estaban dando cuenta que no, que incluso hasta la enfermedad mental es una forma de percepción y por lo tanto no puede ser, digamos, estudiada digamos, con los anteojos de la patología, ¿ya? Y por lo tanto, en este análisis lo que empezaron a observar era que estaban teniendo en realidad una visión que era más vinculada a estudiar los aspectos, no sé si decir más positivos de los seres humanos, pero sí aquellas áreas que de una u otra manera no están llenas de déficit. Acá estamos viendo que todos construyen Gestalt de una u otra forma, pero no lo construyen deficitariamente. La construyen de otra forma, pero la pueden construir. Y por lo tanto, todo esto empezó a sentar bases como para que posteriormente se creara la escuela humanista, ya muy firmemente desarrollada a fines de la década de los 50 y comienzos de los 60. ¿Ya? Eh, yo no sé si cuántos de ustedes habrán tenido procesos psicológicos conmigo, pero cuando yo les hablaba del E o R y les decía que la O había aparecido producto de los computadores, del lenguaje, ya, de teoría asociada al desarrollo, ya. Resulta de que en esta lógica, cuando se empieza a desarrollar el humanismo, ¿sí? Resulta, se me fue la onda donde movieron justo las diapositivas. La cosa, lo que empezó a ocurrir es que todos estos autores, digamos, empezaron a ver ya que el comportamiento de las personas obviamente era más profundo, ¿ya? Y que tenía muchas otras más cosas que ver y estudiar. Entonces, ¿qué es lo que empezó a suceder? Que la escuela humanista así como apareció el EOR y que esto tuvo que ver con que había un cambio, en este caso, en la forma de entender el comportamiento de las personas a raíz de lo que estaba pasando en la investigación, los humanistas empezaron a tomar todo esto a partir de una serie de cambios que se vivieron en la década de los 60. En algún momento ustedes tienen que haber sabido que existieron los hippies, ¿sí? Y era como gente que se vestía como, no como para trabajar, sino como, no sé si decir, como artesanos, ¿ya? Pero como que el objetivo era tener una vida natural, el entregar amor, el entregar paz, el preocuparse que las personas nos desarrollemos y de respetarnos y de tratarnos bien. Y claro, cuando uno empieza a ver eso, en realidad
es como que es obvio en los seres humanos, pero resulta que no era obvio a nivel científico, no era obvio a nivel del psicoanálisis, y por lo tanto ellos aparecieron como una tercera ola, como una tercera fuerza. Y el psicoanálisis ya estaba armado, los modelos conductuales y más asociados a la ciencia, que han mostrado la relevancia de los conocimientos científicos hasta el día de hoy, y lo seguirán haciendo, porque es lo que hay que hacer, pero aparecieron los humanistas. Y los humanistas dijeron, ya, oye, pues hay que paremos un poco de medir todo, como lo hacen los conductuales, los cognitivos conductuales, ya, dejemos de mirar solamente las partes inconscientes de las personas, ya, y sus dolores, para que nos centremos también en mirar aquellas cosas buenas de las personas, para que nos centremos también en observar cómo es que las personas pueden aprender a tomar más conciencia en sus vidas para así cambiar su comportamiento. Y en esa lógica, claro, fue un movimiento tan fuerte, que hasta el día de hoy es recordado como una etapa muy interesante del desarrollo de las personas, ¿ya? Eh, Empezaron a aparecer los primeros conflictos en términos de cuando la gente quiere cambiar el mundo, y hay gente que le gusta que el mundo esté así, que fue lo que pasó con el asesinato del presidente John Kennedy allá en Estados Unidos, ¿ya? Y John Kennedy tenía todo un discurso que incluso venía post época muy racista, digamos, en Estados Unidos, ¿ya? Donde existía el Ku Klux Klan, que eran como unas personas, digamos, que se vestían de blanco y andaban o ahorcando a las personas negras, por llamarlo así, ¿ya? O dicho llanamente, lisa y llanamente quemándolos, ¿ya? Fue un periodo muy, muy rudo. John Kennedy estaba en contra de eso y lo que pasó es que lo mataron, ¿ya? Entonces, había todo un contexto en el cual se empieza a dar esta iniciativa humanista. Y por lo tanto, un poco lo que le decía esta tercera fuerza, que aparece acá descrito, empezaron a aparecer varios autores. Maslow, el Tata Abraham, ya elaboró una pirámide que en algún momento la tienen que haber estudiado en procesos psicológicos, con respecto a que en la base están los aspectos físicos y biológicos asociados a alimentación, vestimenta, ya tener un techo, que son los elementos básicos como para poder desarrollarse, ya, a la cúspide, digamos, de la pirámide, la autorrealización, ya. Entonces, bajo esa lógica, esta lógica, digamos, del estudio, de la parte más positiva, empieza a darse con una potencia tan grande que se empiezan a ver otros aspectos que no se habían estudiado en los otros enfoques, que aparece a continuación, ¿ya? Chicos, yo tengo que ir a una pequeña reunión ahora, ya voy a aparecer dentro de 30 minutos más, voy a volver a las 9:40, así que me vuelvo a conectar después, ya una reunión con un colegio, con iniciativas de la universidad. ¿Hay alguien que tenga alguna duda hasta el momento? ¿No? Ya muchachos, regreso a las 9:40 entonces. ¿Ok? Nos vemos. Que Nos tengan buen vemos, descanso. Nos profe. vemos a las 9:40. Chau.